Capítulo cuarto. El asalto. Un perro ladró 4 veces a lo lejos y después vino de nuevo el silencio. Bien errado el cinto con pistola, espada y daga, el capitán a la triste observó la luna que parecía a punto de ensartarse en el chapitel del convento de las Velitas, y después miró a uno y otro lado los lugares que quedaban en sombra en la plazuela de la Encarnación. No había moros en la costa. Se ajustó el coleto de piel de búfalo y echó hacia atrás los faldones del herreruelo que llevaba sobre los hombros. Como si eso fuera una señal, 3 siluetas oscuras se deslizaron cerca, y 2 por un lado de la plaza y otra por el contrario se aproximaron a la tapia del convento. Había una ventana iluminada en él, y a poco alguien mató la luz, encendiéndola otra vez al cabo de un instante. «Es ella», susurró don Francisco de Quevedo. Estaba apoyado en la pared, muy negro de sombrero, ropa y capa, y no había probado una sola gota en toda la noche, pese al frío del sereno, a fin decía de conservar el pulso. Oí cómo sacaba despacio media espada de la vaina, y luego la dejaba caer, comprobando si corría bien. Pero no llegué a ver el gesto. Escuché, sin embargo, murmurados entre dientes, un par de sus versos. No pudieron vencer a mis dolores las noches, ni dar paz a mis enojos. Me pregunté brevemente si don Francisco decía aquello para aliviarse la inquietud, para tener el frío a raya, o porque era en verdad hombre de cuajo, capaz de componer versos en las mismas puertas del infierno. De cualquier modo, no era aquella ocasión para apreciar en lo debido el estro del genial satírico. Yo estaba atento al capitán, cuyo perfil oscuro permanecía inmóvil bajo el ala ancha del chapeo, cubierto por un antifaz de sombra. Aún estuvo así un poco, mientras al otro lado de la plaza los 3 bultos oscuros que antes habían cruzado se estaban muy quietos, intentando pasar inadvertidos. El perro ladró de nuevo, solo 2 veces esta vez, y de la cuesta de los caños del peral vino como respuesta el relincho apagado de las mulas del coche que allí aguardaba. Entonces, Diego a la triste volvióse hacia mí, y con la luna que daba en la plazuela vi clarear sus ojos. «Ten mucho tiento», dijo. Después me puso una mano en el hombro, y yo respiré hondo, y crucé la plaza como quien se mete en la boca de un lobo, sintiendo fijos en mí los ojos del capitán, y en los oídos el homenaje que don Francisco tuvo a bien improvisar mientras me alejaba. Feliz, de piedra el alto muro escala, el que en lozana juventud se fía. El corazón me iba tan fuerte como por la mañana junto a Angélica de Alquézar, o tal vez más. Sentía una tensión casi insoportable en el estómago y la garganta, y en mis oídos redoblaban extraños tambores cuando pasé junto a los bultos agazapados de don Vicente de la Cruz y sus hijos. Estaban pegados a la tapia y relucían las armas entre sus capas. «Date prisa, chico», susurró el padre impaciente. Asentí sin decir nada, y seguí la tapia hasta el guardacantón de la esquina. Allí me persigné subrepticiamente, encomendándome al mismo Dios de quien me aprestaba a violar un sagrado recinto. Luego subí sin dificultad al guardacantón. Yo tenía entonces la agilidad de un simio, y sosteniéndome en equilibrio sobre su estrecho remate, pude echar las manos arriba e izarme a pulso hasta que me vi encaramado en lo alto del muro. Allí estuve a horcajadas, procurando no recortarme demasiado en la claridad de la luna, teniendo a un lado abajo la calle y la plazuela con los bultos silenciosos de mis compañeros de aventura pegados a la pared, y al otro el silencio umbrío del huerto de las Velitas, solo roto a intervalos por el chirriar de un grillo noctámbulo. Esperé a que el redoble del tambor decreciese en mis tímpanos antes de moverme de nuevo, y cuando lo hice, tintineó al salirse de mis ropas y rozar en el muro el dije con la cadena que Angélica de Alquézar me había regalado en la fuente del acero. Yo había pasado horas mirándolo. Parecía antiguo, y en su interior figuraban varios signos grabados muy extraños y fascinantes. Lo introduje otra vez en la camisa, bien pegado al pecho, esperando que ese amuleto me trajese la suerte que requería el lance. Las ramas de un manzano rozaron mi cara cuando me incliné hacia dentro de la tapia, y tras colgar de las manos, dejéme caer desde 6 o 7 pies de altura. Rodé por el suelo sin excesivas magulladuras, sacudí la tierra de mi ropa, y rogando a la Madre de Dios que no hubiese perros sueltos en el lugar,
Anduve pegado a la tapia hasta la puertecilla y descorrí con diligencia el cerrojo. Apenas hube abierto, se colaron dentro don Vicente de la Cruz y sus hijos, embozados en sus capas y con las herreruzas desenvainadas, y cruzaron el huerto con rápidos pasos que la tierra blanda amortiguaba. Aquello, en lo que a mí tocaba, era negocio hecho. Había cumplido como mozo de hígados, que de no haber empresas no conociéramos a los héroes. Así que salí a la calle satisfecho y crucé sin demora la plazuela. Mis instrucciones eran estrictas por parte del capitán: ir a casa por el camino más corto. Anduve arrimado al pretil de la cuesta, dejando las velitas y la Encarnación a mi espalda, sereno y henchido de orgullo porque todo había salido a pedir de boca. Entonces me asaltó la tentación de permanecer en los alrededores, cerca del coche que aguardaba con las mulas trabadas, para ver aunque fuese a la luz de la luna, y por un instante, a la doncella rescatada cuando su padre y hermanos la llevaran hasta allí. Dudé un momento entre la disciplina y el gusto, sin llegar a resolverme del todo. Y en esa irresolución estaba cuando oí el primer disparo. Eran al menos 10, calculó Diego a la triste, mientras desenvainaba espada y daga. Y en el patio del convento algunos más. Salían de todas partes, de las esquinas y los zaguanes, y calle y plazuela relucían de aceros desenvainados, mientras los gritos, ténganse a la Inquisición y favor al rey, atronaban la noche de arriba abajo. Sonaron más tiros al otro lado de la tapia de las Benitas, y un confuso tropel apareció en la puertecilla, con mucha gente trabándose a estocadas. Por un momento a la triste creyó ver unas tocas blancas de novicia entre el vaivén de aceros, pero la escena quedó oculta por el resplandor de 2 nuevos pistoletazos. Y además era momento de cuidar la propia salud. El grito de «ténganse a la Inquisición» bastaba para erizarle el cabello a cualquiera, y de haber espacio para ello, el capitán habríase impresionado lo mucho que las circunstancias reclamaban. Pero ya estaba luchando por salvar la piel, y en tales trances igual daba Inquisición que corchetes del corregidor. Lo mismo de huella cuchilla seglar que rociada con agua bendita. Paró con su daga la estocada de una sombra que parecía materializarse de la nada a su espalda. Hizo a la sombra retroceder con 3 mandobles y un voto a Dios, y por el rabillo del ojo vio que don Francisco de Quevedo se enfrentaba a otras 2. Era superfluo, hubiera exigido gastar resuello necesario a otros menesteres, gritar traición o algo por el estilo. Así que don Francisco y el capitán se aplicaron a batirse con la boca más o menos cerrada. Fuera quien fuese el responsable, la emboscada estaba clara, y allí no quedaba sino vender caras las asaduras de cada uno. El que había atacado antes cerraba de nuevo contra la triste. Así que éste, intuyendo el acero enemigo por su reflejo, afirmó los pies, paró justo a tiempo un buen tajo de revés, avanzó un pie y luego el otro, sujetó la espada del adversario entre el codo y el costado, adelantó la punta de la suya y al extremo de la herreruza pudo oír el adecuado grito de dolor cuando marcó al otro en la cara. Por fortuna los familiares de la Inquisición no eran amatises, y aquello resultaba llevadero. Retrocedió en la oscuridad hasta apoyar la espalda en un muro, y aprovechó el respiro para echarle un vistazo a don Francisco. El poeta, fiel a su probada destreza, cojeando y maldiciendo ahora entre dientes, mantenía a raya a quienes lo acosaban. Pero llegaba más gente, y pronto iban a faltar manos para sangrar tanto puerco. Por suerte, casi todos los atacantes se concentraban junto a la tapia de las Benitas, donde la confusión y los gritos iban en aumento. Era obvio que don Vicente de la Cruz y sus hijos andaban listos de memoriales. Hasta el capitán llegó el olor de cuerdas de arcabuz encendidas. «No queda sino largarse», le gritó a don Francisco, intentando hacerse oír por encima del clink-clan de los aceros. «Eso intento», replicó el poeta, entre mandoble y mandoble. «Desde hace rato». Acababa de matar a uno de sus adversarios y retrocedía a lo largo del muro con el otro pegado a la toledana. Una nueva sombra apareció de improviso ante a la triste, o tal vez fuera la misma de antes que se había rehecho y venía con las de Mahoma a cobrarse el tajo de la cara. Hubo chispas al chocar las espadas entre sí contra la pared, y luego el capitán, protegiéndose con el antebrazo izquierdo a la altura de la cabeza, aprovechó que el otro se afirmaba entre 2 movimientos para arrojarse contra él y darle una patada que lo hizo trastabillar. Después acuchilló de cerca con espada, daga y luego otra vez espada. Cuando su enemigo quiso enderezarse,
Al menos 2 cuartas de acero del capitán debían de asomarle por la espalda. Virgen Santísima, le oyó murmurar, echando el aliento al tiempo que a la triste le sacaba la hoja del pecho. Después blasfemó, invocó de nuevo a la Virgen y cayó de rodillas pegado a la pared, mientras su espada resonaba metálica en el suelo entre sus muslos. Alguien se alejó corriendo del tropel de gente arremolinado ante el convento. Entonces empezaron los tiros de arcabuz, y la calle y la plazuela parecían una fiesta de cohetes y pólvora. Algunas balas zurrearon cerca del capitán y de don Francisco, y una se aplastó entre ellos, en el muro. Joder, dijo Quevedo. La cosa no estaba para endecasílabos, y llegaba más gente. A la triste, empapado en sudor bajo el coleto de búfalo, que ya le había ahorrado al menos 3 buenas mojadas aquella noche, miró alrededor buscando el modo de zafarse y huir. Al retroceder ante una acometida, don Francisco se acercó al capitán de modo que sus hombros se tocaron. El pensamiento del poeta era idéntico. Que cada perro, dijo con voz entrecortada, entre una finta y un ataque, se lama su pija. Tenía al segundo adversario revolviéndose herido en el suelo a sus pies, pero ya andaba trabado con otro y empezaban a faltarle las fuerzas. Entonces el capitán, que estaba más desembarazado, púsose la daga entre los dientes, sacó del cinto con la zurda la pistola de chispa, y a medio palmo del enemigo que acosaba al poeta, descerrajó un pistoletazo que le llevó media quijada. El fogonazo del tiro contuvo un instante a los que se acercaban, y aprovechando el respiro sin hacerse derrocar, don Francisco echó a correr muy lindamente a pesar de su cojera, como por la posta. Tras un instante para estorbar que lo siguieran, a la triste hizo lo mismo, erigiendo una calleja que tenía prevista según costumbre de los soldados veteranos, hechos a industriar caminos de retirada antes de trabarse en combate. Pues luego, cuando viene un mal naipe, no siempre quedan salud o claridad de juicio para tan útil diligencia. La callecita discurría bajo un arco, y se cerraba en una tapia que el fugitivo pudo saltar sin dificultad, aunque espantando gallinas sobre cuyo cobertizo cayó con estrépito. Alguien hizo luz y gritó en una ventana, pero ya el capitán pasaba al otro lado del patio, tropezando en la oscuridad sin lastimarse mucho. Y tras franquear una valla, vióse al otro lado libre y en razonable estado de salud, salvo algunos arañazos, con la boca más seca que las dunas de Newport. Buscó un rincón oscuro para tomar aliento, mientras se preguntaba si don Francisco de Quevedo habíase o no puesto en cobro. Cuando pudo oír algo más que el resuello de su propia respiración, comprobó que en el convento de las Venitas ya no sonaban tiros ni gritos. Nadie iba a dar un maravedí por la piel de don Vicente de la Cruz y sus hijos. Eso partiese en el caso poco probable de que alguno siguiera vivo. Oyó pasos corriendo como de gente armada y hubo resplandor de faroles por las esquinas. Después volvió el silencio. Más descansado y dueño de sí, estúvose mucho rato quieto en la oscuridad. El sudor que se le enfriaba bajo el coleto lo hacía temblar, pero no paró demasiado en ello. Se preguntaba una y otra vez quién les había tendido aquella trampa. Los disparos y el batir de aceros habíanme hecho regresar sobre mis pasos mientras me preguntaba angustiado qué ocurría en la plazuela de la Encarnación. Eché a correr de vuelta, mas a poco la prudencia hizo camino en mi ánimo. Quien pierde el seso, era una de las máximas soldadescas que había aprendido del capitán, termina perdiendo también la cabeza, a menudo con la ayuda indeseable de una soga. Me detuve, por tanto, con el corazón desbocado en el pecho, mientras intentaba considerar qué era lo más oportuno y en qué mi presencia podía ayudar o estorbar a mis amigos. En eso estaba cuando sentí rumor de pasos que se acercaban a la carrera y el escalofriante grito de «Ténganse a la Inquisición», que en aquel tiempo, como he dicho a vuestras mercedes, bastaba para erizar la piel al más crudo valentón de la jacaranda. Túveme, en efecto, con harta precaución, y en un santiamén había saltado poniéndome en cobro bajo el murete de piedra que a modo de pretil bajaba a lo largo de la cuesta. Apenas rehecho del golpe, oí los pasos arriba, más tiros y gritos, y chocar de acero cercano. No tuve tiempo de inquietarme más por la suerte del capitán y don Francisco, pues empezó a preocuparme de veras la mía cuando un cuerpo cayó desde encima. Me dispuse a saltar de allí como una liebre, pero el recién llegado profirió un lastimero gemido que me hizo reparar en él,
de modo que la claridad de la luna bastó para que reconociese al más joven de los dos hermanos de la cruz, el llamado don Luis, que venía malherido en su fuga desde el convento. Fuime a él, y me miró en la semioscuridad con ojos espantados que la parva luz de la noche hacía brillar febriles. Púsome la mano en la cara, como suelen los ciegos para conocer a la gente, y luego se inclinó hacia adelante, vencido por algo que en un primer momento tomé por desmayo, hasta que al apoyar mis manos en él las retiré mojadas en sangre. Venía don Luis pasado de parte a parte por algún tiro de arcabuz y varias cuchilladas, y cuando se venció en mis brazos, olí sudor fresco mezclado con el dulzor nauseabundo de la sangre. Ayúdame, chico, le oí murmurar. Lo había dicho tan bajo y tan débil que apenas pude entender sus palabras, y el aliento que se le escapó con ellas pareció debilitarlo más. Quise incorporarme tirando de él por un brazo, pero pesaba mucho, y las heridas lo estorbaban. Solo pude arrancarle un prolongado quejido de dolor. Venía sin espada, armado con una daga al cinto, cuya empuñadura toqué al intentar alzarlo. Ayúdame, repitió. Así, moribundo, parecía mucho más joven, casi de mi edad, y todo lo que su apariencia y gallardía me habían impresionado antes se desvaneció por completo. Él era mayor y buen mozo, pero estaba lleno de agujeros, y yo, sin embargo, seguía sano, y era su única esperanza. Eso me hizo sentir una singular responsabilidad. Así que, reprimiendo la natural querencia de dejarlo allí y buscar resguardo con toda la presteza de mis piernas, peguéme a él, pasé sus brazos sobre mis hombros y quise cargarlo a espaldas, pero estaba harto desmadejado y resbalaba en su propia sangre. Pasé una mano por mi cara desesperado, y al hacerlo tiñóse toda con el líquido viscoso que me goteaba encima. Don Luis había caído de nuevo, apoyado contra el murete de piedra, y ya apenas se dolía. Intenté buscar a tientas alguno de los boquetes grandes por los que se le iba el alma, para taponárselo con un lienzo que saqué de mi faldriquera. Pero cuando hallé uno y metí los dedos dentro como Santo Tomás, supe que daba igual, y que aquel mozo no iba a ver levantarse el día. Me sentía extrañamente lúcido. Es hora de irte, Íñigo, me dije. Los disparos y la algazara habían cesado en la plazuela, y el silencio era más amenazador si cabe. Pensé en el capitán y en don Francisco. A tales horas podían estar muertos, presos o en fuga, y ninguna de las tres posibilidades era alentadora, por más que mi confianza en el acero del poeta y en la serenidad de mi amo inclinase a creerlos en cobro o acogidos a la seguridad de alguna iglesia próxima. Aunque pocas había abiertas a tan menguada hora. Me incorporé despacio. Hecho un ovillo, Luis de la Cruz ya no se quejaba. Moría silenciosamente, y sólo llegaba hasta mí su respiración cada vez más débil y entrecortada, que anegaba de vez en cuando un siniestro gorgoteo. Ya no tenía fuerzas para pedir ayuda, ni llamarme chico. Se ahogaba en su propia sangre derramada lentamente en una gran mancha oscura que la claridad lunar iluminaba en el suelo. Sonó un último tiro de pistola o arcabuz muy alejado, como si persiguieran a alguien, y me aferré a ese tiro con la esperanza de que alguien lo hubiese disparado impotente contra la sombra fugaz de un capitán a la triste que se ponía a salvo en la oscuridad. En cuanto a mi joven pellejo, era hora de buscarle resguardo. Así que me llegué hasta el moribundo, extrajéle del cinto aquella daga que no iba a servirle de nada en el viaje, y con ella en la mano me incorporé resuelto a largarme de allí. Entonces oí la musiquilla, una especie de tiruritata que alguien silbaba a mi espalda. Eso me dejó helado, y mis dedos, pringosos con la sangre de Luis de la Cruz, se crisparon en la empuñadura. Me volví muy despacio, alzando el acero, y al hacerlo, éste relució brevemente ante mis ojos. Apoyada en el extremo del murete de piedra, había una sombra que me era familiar. Una silueta oscura, envuelta en capa y sombrero negro de anchas alas. Y reconociéndola, supe que la trampa era mortal y que también se había cerrado sobre mí. Volvemos a encontrarnos, rapaz, dijo la sombra. La voz quebrada, chirriante, de Gualterio Malatesta, sonaba en el silencio de la noche como una sentencia de muerte. Dirán vuestras mercedes que como diablos me quedé allí, plantado sobre mis pies,
en vez de salir cual ánima que llevara el diablo o huyera de él. Las razones son dos. De una parte, la aparición del italiano me había dejado tan quieto como un poste clavado en el suelo. De la otra, mi enemigo se interponía justo en el camino de fuga que yo debía seguir para abandonar el rincón junto al pobre Luis de la Cruz. El caso es que allí me quedé, sosteniendo la daga ante mí, mientras Malatesta me observaba con calma, cual si tuviera por delante todo el tiempo del Averno. «Volvemos a encontrarnos», repitió. Luego se apartó del murete casi con esfuerzo, igual que si le diera pereza moverse, y avanzó un paso hacia mí. Uno solo. Pude ver que llevaba la espada dentro de la vaina. Moví un poco la daga sin bajarla, y volvió esta a brillar suavemente entre él y yo. «Dame eso», dijo. Apreté los dientes sin responder, para que no alcanzase a calcular todo mi miedo. A un lado, en el suelo, el moribundo emitió un último gemido, y dejé de oír su estertor. Haciendo caso omiso de mi acero desnudo, Malatesta dio 2 pasos más en su dirección y se inclinó un poco, atento. Menos trabajo para el verdugo. Lo empujó con un pie mientras hablaba. Después volvióse de nuevo a mí, que seguía amenazándolo con la daga. Comprobé pese a la oscuridad que parecía sorprendido de verme aún con ella en la mano. «Déjalo ya, rapaz», murmuró, sin prestarme casi atención. Otras sombras se destacaban alrededor, hombres armados que se iban acercando. Y estos sí traían pistolas, espadas y dagas desenvainadas. La luz de un farol dobló la esquina sobre el murete, se asomó arriba de nuestras cabezas y descendió luego por la cuesta. A su resplandor pude ver la sombra negra del italiano deslizarse sobre Luis de la Cruz. El joven estaba inmóvil, acurrucado en el suelo, y de no ser por los ojos abiertos, fijos ante sí, hubiérase dicho que dormía en un inmenso charco rojo. El farol ya se acercaba, proyectando ahora sobre mí la sombra de Malatesta. Lo vi recortarse en el contraluz junto a los reflejos metálicos de los hombres que llegaban. Yo seguía manteniendo la daga alzada, y cuando el farol se detuvo cerca, iluminó lateralmente el rostro flaco y picado de viruela y cicatrices del espadachín, semejante a una siniestra faz de la luna. Sobre su bigote, recortado muy fino, los ojos tan negros como su indumentaria me estudiaban con divertida atención. «Date preso a la Santa Inquisición, rapaz», dijo, y la temible fórmula sonaba burla en su boca, con aquella sonrisa que era una amenaza. Yo estaba aterrado en demasía para responder o moverme, así que no lo hice. Me estuve inmóvil, siempre con la daga empuñada en alto. E imagino que visto desde afuera eso podía interpretarse como resolución. Tal vez por ello creí sorprender curiosidad o interés en la mirada negra de mi enemigo. Al cabo de un instante, algunos de los esbirros que nos rodeaban hicieron ademán de ocuparse de mí. Pero Malatesta los detuvo con un gesto. Después, muy despacio, cual si estuviera dándome la oportunidad de reflexionar, sacó la espada de la vaina. Una espada enorme, interminable, de grandes gavilanes y amplia cazoleta. Contempló unos momentos la hoja con aire reflexivo, y luego alzóla lentamente hasta que relució ante mí. Junto a ella, mi pobre daga parecía ridícula. Pero era mi daga. Así que aunque el brazo empezaba a pesarme como si estuviera cargado de plomo, la mantuve delante, siempre quieto, mirando los ojos del italiano como quien mira los ojos fascinadores de una serpiente. «Tiene hígados el mozo». Hubo risas entre las sombras que nos cercaban tras el farol. Malatesta alargó su acero hasta rozar la punta de mi daga. Aquel toque metálico me erizó el vello en la nuca. «Déjalo ya», dijo. Alguien volvió a reír, y aquella risa me encendió la sangre. Tiré una cuchillada violenta para apartar el acero de Malatesta, y el clín resonó igual que un desafío. De pronto, sin saber cómo, vi la punta de su espada a 2 pulgadas de mi cara, inmóvil, cual si considerase muy por lo menudo atravesarme o no. Tiré otra cuchillada, mas la hoja desapareció de pronto y mi golpe se perdió en el vacío. Hubo nuevas risas, y yo sentí por mí mismo una pena muy honda y un gran desconsuelo. Una tristeza infinita que me hizo subir las ganas de llorar, no a los ojos, que mi orgullo mantenía secos, sino al corazón y la garganta. Y comprendí que hay cosas que ningún hombre puede tolerar, aunque le vaya la vida en ello,
o justamente porque le va en ello más que la vida. Y en esa tristeza rememoré los montes y los campos verdes de mi infancia, y el humo de los caseríos en el aire húmedo de la mañana, y el recuerdo de las manos duras y ásperas de mi padre, con el roce de su mostacho de soldado, el día que me abrazó por última vez, siendo yo muy niño, antes de ir a buscar su destino bajo los muros de Jülich. Y sentí el calor de la chimenea, y entreví el escorzo de mi madre inclinada junto al fuego, cosiendo o cocinando, y la risa de mis hermanillas que jugaban cerca. Y añoré desesperadamente el calor tibio del lecho al amanecer los días de invierno. Y después fue el cielo azul como los ojos de Angélica de Alquézar el que lamenté no tener sobre mí, en vez de acabar en la oscuridad, a la luz de un farol, de aquel modo tan sombrío y tan triste. Pero nadie escoge el momento, y aquel sin duda era el mío. Es hora de morir, me dije. Y con todo el vigor de mis 13 años, y con toda la desesperación de cuantas cosas hermosas ya no serían posibles para mí, nunca, miré con fijeza la punta reluciente del acero enemigo, y encomendé mi alma a Dios torpemente, con una rápida oración que mi madre me había enseñado en su lengua vascuence con mis primeras palabras. Y luego, seguro de que mi padre estaría guardándome con los brazos abiertos y una sonrisa de orgullo en la boca, empuñé bien fuerte la daga, cerré los ojos y me arrojé tirando cuchilladas a ciegas contra la espada de Gualterio Malatesta. Viví. Después, cada vez que quise recordar el momento, solo pude recomponerlo mediante una rápida sucesión de sensaciones. El brillo último de la espada ante mí, la fatiga del brazo asestando golpes a diestro y siniestro, el impulso hacia adelante sin dar en nada, ni acero, ni dolor, ni resistencia. Y de pronto el contacto con un cuerpo sólido, recio, y unas ropas y una mano fuerte que me sujetaba, o más bien parecía abrazarme cual si temiera que me lastimase. Y mi brazo intentando liberarse para apuñalar, mientras yo me debatía en silencio, y una voz con vago acento italiano susurraba: «Tranquilo, rapaz, tranquilo», casi con ternura, sujetándome como si el daño con la daga me lo fuera a infligir yo mismo. Y luego, mientras seguía debatiéndome con la cara hundida entre aquel ropaje oscuro que olía un poco a sudor y un poco a cuero y a metal, la mano que parecía abrazarme o protegerme retorcióme el brazo despacio, sin excesiva brutalidad, hasta que hube de soltar la daga. Entonces, a punto de echarme a llorar, y deseando poder hacerlo, así aquel brazo con fuerza, con rabia, como un perro de presa dispuesto a hacerse matar en el sitio. Y no cejé hasta que aquella misma mano se cerró en un puño, y un golpe detrás de mi oreja hizo estallar la noche en 1000 pedazos, y me sumió en un sueño repentino y brutal. Un vacío negro, profundo, donde caí sin proferir un grito ni una queja, dispuesto a ir a Dios como buen soldado. Después soñé que no había muerto, y me aterró la certeza de que iba a despertar. Capítulo 5. En el nombre de Dios. Desperté con sobresalto, dolorido, en la oscuridad de un coche en movimiento cuyas ventanillas estaban cegadas. Sentía un peso extraño en las muñecas y al moverme escuché un tintineo metálico que me llenó de espanto. Llevaba grilletes de hierro, y estos se hallaban sujetos al suelo del carruaje con una cadena. A través de las rendijas vislumbré luz, por lo que deduje era ya entrado el día. De cualquier modo yo no tenía idea del tiempo transcurrido desde mi prisión. Pero el carruaje rodaba a velocidad regular, y a veces en las cuestas oía el chasquido del látigo y los gritos del cochero fustigando a las mulas. También sonaban cascos de caballería junto al estribo, yendo y viniendo. Me conducían, pues, fuera de la ciudad, encadenado y con escolta. Y según había oído al caer preso, quien me llevaba era la Inquisición. No había que estrujarse mucho el magín para concluir lo evidente. Si alguien tenía un negro futuro en perspectiva, ese alguien era yo. Lloré. Me puse a llorar con desconsuelo en la oscuridad traqueteante del carruaje donde nadie podía verme. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y luego, sorbiéndome los mocos, me acurruqué en un rincón y me puse a esperar muerto de miedo. Como todos los españoles de entonces, yo sabía suficiente de los usos inquisitoriales. Aquella siniestra sombra formó durante años y años parte de nuestras vidas, para conocer cuál era mi destino, las temibles mazmorras secretas del Santo Oficio en Toledo. Creo haber hablado antes a vuestras mercedes de la Inquisición.
Lo cierto es que no fue aquí peor que en otros países de Europa. Aunque holandeses, ingleses, franceses y luteranos, que eran entonces nuestros enemigos naturales, la incluyeran en esa infame leyenda negra con la que justificaron el saqueo del Imperio español en la hora de su decadencia. Verdad es que el Santo Oficio, creado para velar por la ortodoxia de la fe, en España fue más riguroso que en Italia y Portugal, por ejemplo, y aún peor en las Indias occidentales. Pero Inquisición hubo también en otros sitios. Y además, con su pretexto o sin él, tudescos, franceses e ingleses chamuscaron más heterodoxos, brujas y pobres desgraciados que los quemados en España, donde, merced a la puntosa burocracia de la monarquía austríaca, todos y cada uno de los chicharrones que hubo, muchos pero no tantos, figuran debidamente registrados con procesos, nombres y apellidos. Cosa de la que no pueden presumir, por cierto, los gabachos del rey cristianísimo de Francia, los malditos herejes de más arriba, o la Inglaterra siempre falsa, miserable y pirata, que cuando quemaban ellos lo hacían alegremente y a montón, sin orden ni concierto, y según les venían ganas o en intereses condenado a tajo de hipócritas. Además, en aquel tiempo, la justicia seglar era tan cruel como la eclesiástica, y las gentes también lo eran, por incultura y por afición natural del vulgo a ver descuartizar al prójimo. De cualquier modo, la verdad es que a menudo la Inquisición fue un arma de gobierno en poder de reyes como nuestro cuarto Felipe, que dejó en sus manos el control de cristianos nuevos y judaizantes, la persecución de brujos, bígamos y sodomitas, e incluso la potestad de censurar libros y combatir el contrabando de armas y caballos, y el de la moneda y su falsificación. Esto con el argumento de que contrabandistas y monederos falsos perjudicaban grandemente los intereses de la monarquía. Y quien era enemigo de esta, defensora de la fe, lo era también de Dios en corto y por derecho. Y sin embargo, a pesar de las calumnias extranjeras, y a pesar de que no todos los procesos se resolvieron en la hoguera, y hubo numerosos ejemplos de piedad y de justicia, la Inquisición, como todo poder excesivo en manos de los hombres, resultó nefasta. Y la decadencia que sufrimos los españoles en el siglo, polvos que trajeron y traerán todavía muchos lodos, puede explicarse ante todo y sobre todo por la supresión de la libertad, el aislamiento cultural, la desconfianza y el oscurantismo religioso creados por el Santo Oficio. Era tan grande el horror que esparcía, que hasta sus llamados familiares, agentes colaboradores de la Inquisición, oficio que podía adquirirse con dinero, gozaban de completa impunidad. Decir familiar del Santo Oficio equivalía a decir espía o delator, y de ellos se censaban 20.000 en la España del católico Felipe. Con ese panorama, hagan cuentas vuestras mercedes de lo que la Inquisición significó en un país como el hispano, donde la justicia la movía menos un toro que un doblón de A8, donde se compraba y se vendía hasta el Santísimo Sacramento, y donde además cada hijo de vecino tenía cuentas que ajustar con otro, sin que hubiese dos españoles, y a fe mía sigue sin haberlos, que tomaran el chocolate para el desayuno de la misma forma. De Oaxaca aquel, negro el otro, ese removido con leche, este con picatostes, y el de más allá en jícara y con torrijas. La cuestión ya no era ser buen católico y cristiano viejo, sino parecerlo. Y nada lo parecía más que delatar a quienes no lo eran, o a quienes uno sospechaba por viejos rencores, celos, envidias o querellas que bien pudieran no serlo. Y entre el paisanaje, como era de esperar, llovían las denuncias, y el sé de buena tinta, y el cuentan que, igual que si cayese granizo. Así, cuando el dedo implacable del Santo Oficio apuntaba a algún infeliz, éste se veía abandonado en el acto de valedores amigos y parientes. Y de ese modo acusaba el hijo al padre, la mujer al marido, y el preso necesitaba delatar a cómplices o inventarlos para escapar a la tortura y a la muerte. Y ahí estaba yo, a mis 13 años, atrapado en aquella red siniestra, sabiendo lo que me esperaba, y sin atreverme siquiera a parar muchas mientes en ello. Conocía historias de gente que se había quitado la vida para escapar al horror de las cárceles hacia las que me llevaban. Y debo confesar que allí, en la oscuridad del carruaje, llegué a comprenderlos bien. Hubiera sido más fácil y más digno, discurría, haberme ensartado en la espada de Gualterio Malatesta y concluir el negocio con rapidez y limpieza. Pero sin duda la divina providencia quería hacerme pasar por esa prueba. Suspiré hondo, acurrucado en mi rincón, resignado a afrontarla sin remedio. Aunque no hubiera estado de más, meditaba que la providencia divina o no le hubiera reservado aquella prueba a cualquier otro.
Durante el resto del viaje pensé mucho en el capitán Alatriste. Deseaba con toda mi alma que estuviera a salvo, tal vez en algún lugar cercano dispuesto a liberarme. Pero la idea no se sostuvo mucho tiempo. Aun en el caso en que hubiera escapado de lo que sin duda era trampa bien aderezada por sus enemigos, aquel no era un libro de caballerías, y los grillos que tintineaban en mis manos con el movimiento del carruaje eran harto reales. Como lo eran el miedo y la soledad que sentía, y mi destino incierto. O cierto según el punto de vista. El caso es que más adelante la vida y el paso del tiempo, las aventuras, los amores y las guerras del Rey nuestro Señor hicieronme perder la fe en muchas cosas. Pero ya entonces, pese a mis pocos años, yo había dejado de creer en los milagros. El carruaje se detuvo. Oí cómo el cochero cambiaba las mulas, así que de fijo parábamos en algún relevo de posta. Me aplicaba a calcular dónde estaríamos, cuando se abrió la portezuela, y el resplandor repentino de la luz deslumbróme de tal modo que durante unos instantes fui ciego. Me froté los ojos, y cuando pude ver, Gualterio Malatesta se hallaba junto al estribo observándome. Vestía como siempre de negro riguroso, incluso guantes y botas, pluma negra en el sombrero, y aquel bigote fino que acentuaba la delgadez de sus facciones, forzando el contraste entre la pulcritud de su recorte y el rostro donde lucía, tan devastado por marcas y cicatrices que recortaba un campo de batalla. A su espalda, al término de un amplio declive del terreno, y a cosa de media legua pude ver que Toledo se recortaba en el paisaje dorado por el sol poniente, con sus viejas murallas coronadas por el alcázar del emperador Carlos. «Aquí nos despedimos, rapaz», dijo Malatesta. Lo miré aturdido, sin comprender. El mío debía de ser un aspecto lamentable, con toda la sangre seca del pobre Luis de la Cruz en mi cara y ropas, y las huellas del viaje. Por un momento creí ver fruncirse el ceño del italiano, como si no estuviera satisfecho de mi estado o de mi situación. Yo seguía mirándolo confuso. «Aquí se hacen cargo de ti», añadió al cabo. Inició un esbozo de sonrisa, aquel gesto suyo lento, cruel y peligroso, que descubría los dientes blancos como colmillos de un lobo. Pero lo interrumpió enseguida, cual con desgana. Tal vez estimó que yo estaba asaz abatido como para mortificarme con su mueca. Lo cierto es que no parecía del todo a sus anchas. Todavía me observó un momento, y luego, otra vez inescrutable, apoyó la mano en la portezuela para cerrarla de nuevo. «¿Dónde me llevan?», pregunté. Mi voz había sonado débil, tan desconocida como si perteneciera a otro. El italiano se quedó quieto. Sus ojos negros como la muerte me miraban sin parpadear. «Gualterio Malatesta, siempre te miraba igual que si no tuviera párpados. Allí». Señalaba con un gesto del mentón la ciudad que tenía a la espalda. Miré su mano apoyada en la portezuela como si fuera la mano del verdugo, ya que ella la losa de una tumba. Luego quise prolongar lo que mi instinto decía era la última luz del sol que iba a ver en mucho tiempo. «¿Por qué? ¿Qué he hecho?». No respondió. Solo siguió observándome un poco más. Hasta mí llegaba el ruido del cambio de mulas, y al engancharlas de refresco se estremeció el carruaje. Vi pasar por detrás del italiano a varios hombres armados hasta los dientes, y entre ellos los hábitos negros y blancos de un par de frailes dominicos. Uno me dirigió al pasar una ojeada indiferente y breve, cual si en vez de a un ser humano la dirigiese a un objeto. Y aquella mirada me produjo más miedo que ninguna otra cosa. «Lo siento, rapaz», dijo Malatesta. Parecía haber leído el horror en mi pensamiento, y que me lleve el diablo si en aquel momento no pensé de veras que era sincero. Fue solo un instante, sin embargo. Esas 3 palabras, y apenas un reflejo en la oscuridad de su mirada. Mas cuando quise ahondar en lo que creía atisbo de compasión, topéme de nuevo con la máscara impasible del sicario. Vi que empezaba a cerrar la portezuela. «¿Qué es del capitán?», pregunté angustiado, intentando retener un poco más aquel sol que estaba a punto de arrebatarme quizá para siempre. Siguió callado. Quedaban 2 cuartas de luz enmarcando su rostro sombrío. Y entonces sí que advertí, sin lugar a dudas, un levísimo relámpago de despecho cruzarle el semblante. Duró solo un momento, y en el acto quedó oculto tras la mueca cruel, la sonrisa peligrosa, carnicera, que por fin crispó los labios pálidos y fríos del italiano.
Pero entonces mi corazón ya saltaba de gozo y la mueca se me daba una higa, pues comprendí en el acto y con toda certeza que Diego Alatriste había logrado eludir la emboscada. Entonces Malatesta cerró de golpe y quedé otra vez en tinieblas. Oí órdenes confusas, el galope de un caballo alejándose y luego el látigo del cochero. Después las mulas se pusieron en marcha y el carruaje rodó, conduciéndome allí donde ni siquiera Dios iba a estar de mi parte. El desamparo de estar en manos de una maquinaria omnipotente, desprovista de sentimientos y por tanto de piedad, se manifestó apenas me hicieron descender del coche en un lóbrego patio interior, que el crepúsculo hacía más sombrío. Después de quitarme los grilletes, fui conducido a un sótano por una escolta silenciosa de 4 esbirros del Santo Oficio, y los 2 dominicos que había entrevisto en el cambio de mulas. Ahorro a vuestras mercedes los trámites. Desde desnudarme en minucioso registro a interrogatorio preliminar por un escribano que reclamó de mí gracia, apellidos, edad, nombre de mi padre y de mi madre, el de mis 4 abuelos y el de mis 8 bisabuelos, vivienda actual y lugar de origen. Después, en rutinario tono de trámite, comprobó mis conocimientos de buen cristiano, haciéndome recitar el Padre Nuestro y el Ave María, antes de pedirme el nombre de cuanta persona pudiera recordar relacionada con mi situación. Pregunté cuál era mi situación, y no me la dijo. Pregunté por qué estaba allí, y tampoco. Al volver a insistirme sobre mis conocidos, no respondí, aparentando confusión y miedo, o más bien, si he de ser franco, limitándome a exteriorizar los sentimientos sinceros que embargaban mi ánimo. Ante la insistencia del amanuense, me eché a llorar sin consuelo, y eso pareció bastar de momento, pues dejó la pluma en el tintero, echó polvos en la página fresca y guardó los pliegos. Resolví de ese modo recurrir al llanto siempre que me viera apretado, aunque mucho temía no requerir esfuerzo para ello, porque si algo no iba a faltar allí dentro, barruntaba en mi desdicha, eran motivos para derramar lágrimas. Después de aquello, cuando creí haber finiquitado el trámite, comprobé que era solo el proemio, o prólogo, y que el primer acto ni siquiera había comenzado todavía. Lo supe cuando fui llevado a una habitación cuadrada, sin ventanas ni saeteras, iluminada por un gran candelabro, y cuyo mobiliario era una mesa grande, otra pequeña con recado de escribir, y unos pocos bancos. Junto a la mesa grande se sentaban los 2 frailes de la parada de postas, y un tercer individuo de barba oscura y ropón negro, que le daba imponente aspecto de relator o de juez con una cruz de oro al pecho. Tras la mesa pequeña se sentaba un escribano distinto al del interrogatorio preliminar. Un tipo con aire de cuervo que apuntaba por lo menudo cuanto allí se decía, y mucho llegué a temer que también lo que no se decía. 2 esbirros, uno alto y fuerte, y otro pelirrojo y flaco, me vigilaban. Y en la pared había un enorme crucifijo cuyo inquilino parecía haber pasado antes por las manos de aquel mismo tribunal. Como supe a partir de ahí, lo más terrible de estar preso en las cárceles secretas de la Inquisición era que nadie te decía cuál era el delito, ni qué pruebas o testigos había contra ti, ni nada de nada. Los inquisidores se limitaban a formular pregunta tras pregunta, con el escribano anotándolo todo, mientras te estrujabas el seso queriendo averiguar si lo que decías iba a cuenta de tu desgarro o tu condena. Podías pasar así semanas, meses e incluso años ignorándolo todo sobre la causa de la prisión, con el agravante de que si tus respuestas no eran satisfactorias, recurríase al tormento para facilitar la confesión y pruebas necesarias. De ese modo eras torturado y respondías sin ton ni son, ignorante de lo que en verdad tenías que responder. Y todo te arrastraba a la desesperación, la delación consciente o inconsciente de tus amigos y de ti mismo, y a veces a la locura y la muerte. Eso cuando no ibas luego con San Benito y encorozado al cadalso, el garrote en torno al cuello, una pira de buena leña bajo los pies, y tus vecinos y antiguos conocidos aplaudiendo en la plaza, encantados con el espectáculo. Al menos yo sí sabía por qué estaba allí, aunque eso tampoco fuera gran consuelo. Por ello, tras las preguntas iniciales, pronto vime en serios aprietos. Sobre todo cuando el fraile más joven, el mismo que me había mirado con indiferencia en el carruaje durante mi última charla con Malatesta, inquirió los nombres de mis cómplices. ¿Los cómplices de qué, ilustrísima? No soy ilustrísima, dijo el otro sombrío, la amplia tonsura brillándole con la luz del candelabro. Y te interrogo por los cómplices de tu sacrilegio.
Se repartían los papeles como en las comedias. Mientras el del ropón negro y la barba permanecía silencioso, cual juez que escucha y delibera consigo mismo, antes de emitir sentencia, los dos frailes desempeñaban con mucho oficio el papel de inquisidor implacable el más joven y de confidente benévolo el otro, que era algo mayor, con aspecto más regordete y plácido. Pero yo llevaba en la corte tiempo sobrado para adivinar ciertas tretas. Así que resolví no fiar en el uno ni en el otro, y hacer como que no veía el del ropón negro. Además ignoraba cuánto era lo que sabían, y carecía de la menor idea sobre si mi sacrilegio, como acababan de definirlo, era exactamente el mismo que ellos pretendían que fuera, porque en hablando con quien pueda hacer que te pese, el peligro tanto está en pedir naipé de menos como en pedir naipé de más. Y hasta decir aquí me planto puede aparejarte la ruina. No tengo cómplices, reverendo padre. Me dirigí al gordito pero sin demasiada esperanza. Ni he cometido sacrilegio alguno. ¿Niegas, preguntó el más joven, que en compañía de otros fuiste cómplice en la profanación del convento de las adoratrices benitas? Ya era algo, aunque ese algo me erizase la piel imaginando sus consecuencias. Aquella era una acusación concreta. La negué, por supuesto, y acto seguido negué conocer ni de vista al hombre malherido con quien de camino a mi casa había topado casualmente bajo el pretil de la cuesta de los Caños del Peral. También negué que me resistiera a ser detenido por agentes del Santo Oficio, como negué, en fin, todo cuanto pude, salvo el hecho incontestable de que habíanme echado el guante con una daga en la mano y manchado de la sangre ajena que aún era costra seca en mi jubón. Como negar aquello era imposible, me embarqué en una maraña de circunloquios y explicaciones que nada venían al caso, y por fin me eché a llorar, recurso extremo para excusar nuevas preguntas. Pero que el tribunal había visto correr muchas lágrimas, de modo que los frailes, el hombre del ropón y el escribano, se limitaron a esperar que terminasen mis germiadas. Parecían tener sobrado tiempo libre, y eso, junto a la indiferencia que mostraban, ni encarnizamiento, ni reproches, dirigiéndome una y otra vez las mismas preguntas con monótona insistencia, era lo más inquietante. Aunque intentaba mantener el aire de despreocupación y despejo que suponía propios de un inocente, eso era lo que secretamente me aterraba de aquellos hombres, su frialdad y su paciencia. Porque al cabo de una docena de noes y nosés, por mi parte, hasta el fraile gordito había dejado de fingir, y era obvio que la compasión más cercana estaba a varias leguas de distancia. Yo no había probado bocado en más de 24 horas, y empezaba a desfallecer pese a estarme sentado en un banco. Así, agotado el recurso de las lágrimas, empecé a considerar las ventajas de un desmayo, que tal y como andaba todo, no iba a ser por completo un ardid. Fue entonces cuando el fraile dijo algo que sí estuvo a punto de hacerme desmayar sin disimulo alguno. ¿Qué sabes de Diego Alatriste y Tenorio, por mal nombre capitán Alatriste? Hasta que has llegado, Íñigo, pensé. Se acabó. Termináronse las negaciones y la palabrería inútil. A partir de ahora cualquier cosa que digas, incluso que afirmes o desmientas delante de ese escribano que anota hasta el menor de tus suspiros, puede ser utilizado contra el capitán. Así que eres mudo. Te lleve eso donde te lleve. Y de tal modo, a pesar de mi situación, y de que me daba vueltas la cabeza, y a pesar del pánico infinito que me invadía sin remedio, decidí, reuniendo los últimos despojos de firmeza, que ni aquellos frailes, ni las cárceles secretas, ni el Consejo de la Suprema, ni el Papa de Roma, iban a arrancarme una palabra sobre el capitán Alatriste. Responde a la pregunta, ordenó el más joven. No lo hice. Miraba al suelo ante mí, una losa partida por una grieta que hacía zigzag, tan torcida como mi suerte perra. Y seguí mirando al mismo sitio cuando uno de los esbirros que tenía detrás, obedeciendo la orden emitida por el fraile con solo un parpadeo, se adelantó para atizarme un pescozón tremendo, que sentí restallar en mi cogote como un mazazo. Por el volumen de la mano calculé, había sido el alto y fuerte. Responde a la pregunta, repitió el fraile. Seguí mirando la grieta del suelo sin decir ni pío, y de nuevo recibí un golpe aún mayor que el primero. Las lágrimas, sinceras como el dolor de mi maltrecho pescuezo, afluyeron pese al esfuerzo. La sequé con el dorso de la mano, precisamente ahora no quería llorar. Responde a la pregunta. Mordíme los labios para ni tan siquiera abrir la boca, y de pronto la grieta del suelo ascendió rápidamente hasta mis ojos,
mientras mis tímpanos resonaban bang como el parche de un tambor. Esta vez el golpe me había tirado de bruces al suelo. Las losas estaban tan frías como la voz que sonó después. Responde a la pregunta. Las palabras procedían de muy lejos, como de las calenturas de un mal sueño. Una mano me hizo poner boca arriba, y vi el rostro del esbirro pelirrojo inclinado sobre mí, y algo más atrás el del fraile que me interrogaba. Y no pude contener un gemido de desesperación y abandono, porque supe que nada iba a sacarme de allí, y que en efecto ellos tenían todo el tiempo del mundo. En cuanto a mí, el camino que iba a recorrer hasta el infierno solo acababa de empezar, y no tenía ninguna prisa en proseguir tal viaje. Así que muy lentamente me desmayé, justo cuando el pelirrojo me sostenía agarrado por el jubón para incorporarme. Y pongo por testigo al Cristo que miraba desde la pared, esta vez no tuve que fingirlo en absoluto. Ignoro cuánto tiempo transcurrió después en la celda húmeda donde fui recluido, en la sola compañía de una rata enorme, que se pasaba el tiempo mirándome desde un oscuro sumidero que había en un ángulo de la estancia. Dormí, tuve pesadillas, cacé chinches en mis ropas para matar el tiempo, y por 3 veces devoré el pan duro y la escudilla de nauseabundo potaje que un carcelero sombrío y mudo puso en el umbral de la celda con mucho estrépito de llaves y cerrojos. Estaba industriando el modo de acercarme a la rata y matarla, pues su presencia me llenaba de terror cada vez que sentía vencerme el sueño, cuando el esbirro Bermejo y el grandullón, así le haya dado Dios como a mí me dio, vinieron en mi busca. Esta vez, tras recorrer varios corredores a cual más siniestro, vine en una estancia parecida a la primera, con ciertas tenebrosas novedades en lo que se refiere a compañía y mobiliario. Tras la mesa, amén del individuo de barba y ropón negro, el escribano con cara de cuervo y los dominicos, había otro fraile de la misma orden a quien los demás trataban con mucho respeto y sumisión. Y verlo daba miedo. Tenía el cabello gris corto, en forma de casquete alrededor de las sienes, y las mejillas hundidas, las manos descarnadas como garras que emergían de las mangas del hábito, y sobre todo el brillo fanático de unos ojos que parecían consumidos por la fiebre, hacían desear no tenerlo nunca como enemigo. A su lado, los otros parecían tiernas hermanitas de los pobres. Y a eso hay que añadir, en un lado de la habitación, un potro de tortura con las cuerdas listas para ser ocupadas. Esta vez no había silla donde sentarme, y las piernas, que me sostenían a duras penas, empezaron a temblar. Allí faltaba pescado para tanto gato. De nuevo ahorraré a vuestras mercedes los trámites y el prolijo interrogatorio que fui sometido por mis viejos conocidos los dominicos, mientras el del ropón y el nuevo inquisidor oían y callaban. Los esbirros permanecían quietos a mi espalda, y el escribano mojaba una y otra vez la pluma en el tintero para anotar todas y cada una de mis respuestas y silencios. Esta vez, merced a la actitud del recién llegado, pasaba a los interrogadores papeles que éstos leían con atención antes de formular nuevas preguntas, pude hacerme alguna idea de lo que me había caído encima. La temible palabra judaizantes se pronunció al menos 5 veces, y a cada una de ellas yo sentía erizárseme el cabello. Aquellas 11 letras habían llevado a mucha gente a la hoguera. ¿Sabías que la familia de la cruz no es de sangre limpia? Esas palabras me alcanzaron como un golpe, pues no ignoraba su siniestro alcance. Desde la expulsión de los judíos por los reyes católicos, la Inquisición perseguía con rigor los residuos de la fe mosaica, en especial a aquellos conversos que en secreto permanecían fieles a la religión de sus abuelos. En una España de tan hipócritas apariencias, donde hasta el más bajo villano alardeaba de hidalgo y cristiano viejo, el odio al judío era general, y los expedientes de limpieza de sangre probada, auténticos o comprados con dinero, eran imprescindibles para acceder a cualquier dignidad o cargo de importancia. Y mientras los poderosos se enriquecían en negocios de escándalo, abroquelados en misas y limosnas públicas, el pueblo, de espíritu violento y vengativo, mataba el hambre y el aburrimiento besando reliquias, usando indulgencias y persiguiendo con entusiasmo a brujas, herejes y judaizantes. Y como ya dije en alguna ocasión al referirme al señor de Quevedo y a otros, ni siquiera los más altos ingenios españoles eran ajenos a aquel clima de odio y rechazo a la heterodoxia. Consideremos que hasta el gran Lope había escrito: dura nación que desterró a Adriano, y que por nuestro mal viniendo a España, hoy tanto oprime y daña el imperio cristiano.
pues rebelde en su bárbara porfía, infama la española monarquía. O el otro grande de la comedia, don Pedro Calderón de la Barca, quien haría decir más tarde a uno de sus famosos personajes: «Oh, qué maldita canalla! Muchos murieron quemados, y tanto gusto me daba verlos arder que decía, atizándoles la llama: perros herejes, ministros hoy de la Inquisición Santa». Sin olvidar al propio don Francisco de Quevedo, el mismo que a tan menguada hora andaba sin duda o preso o fugitivo por hacer punto de honor en ayudar a un amigo de sangre conversa, quien, paradojas de aquel siglo infame, fascinante y contradictorio, alumbró contra la raza de Moisés no pocos versos, ni pocas prosas. Y es que en los últimos tiempos, quemados o expatriados los protestantes y los moriscos, la incorporación del reino de Portugal, cuando nuestro bueno y grande Felipe II había traído copia de judíos disimulados o públicos en los que hincar el diente, y la Inquisición lo rondaba como el chacal la ceña en la carroña. Tal era, por cierto, otro de los motivos que enfrentaban al válido conde de Olivares con el Consejo de la Suprema, porque en su intento por conservar intacta la vasta herencia de los Austria, amén de exprimir las bolsas agotadas de los vasallos y las egoístas de los nobles, combatir en Flandes y esforzarse por quebrar los fueros de Aragón y Cataluña, lo que no era pedo de monja, don Gaspar de Guzmán, harto de que la monarquía fuese rehén en manos de banqueros genoveses, pretendía reemplazarlos por los de Portugal, cuya limpieza de sangre podía resultar dudosa, mas su dinero era cristiano viejo, diáfano, contante y sonante. Esto enfrentó al válido con los consejos de Estado, con la Inquisición y con el propio nuncio apostólico, mientras el rey nuestro señor, bondadoso y mea pilas, débil en materia de conciencia como en otras muchas cosas, se mostraba indeciso, y prefería que nos diesen a todos sus súbditos bien por el saco, sangrándonos el último maravedí, a que nos contaminaran la fe. Lo que dicho en plata era hacernos un pan con unas hostias, o al revés o como se diga. Y encima, ya más adelante y mediado el siglo, con la caída en desgracia del conde duque, el Santo Oficio pasó factura, desencadenando una de las más crueles persecuciones de judeoconversos conocidas en España. Eso terminó de arruinar el proyecto de Olivares, de modo que muchos importantes banqueros y asentistas hispano-portugueses lleváronse a otros países como Holanda sus riquezas y su comercio en beneficio de los enemigos de nuestra corona, con lo que terminaron por jodernos del todo. Y digo terminaron, porque entre los nobles y los frailes de aquí, y los herejes de allá, y la puta que los parió a todos, remataron el desangrarnos bien. Que a perro flaco todos son pulgas, y los españoles no necesitamos a nadie para arruinarnos, pues siempre dominamos bien sobrados el finibusterre de hacerlo solos. Y allí estaba yo en resumen, apenas un mozo imberbe, y en mitad de todos aquellos tejes y manejes por los que eso saltaba a la vista, estaba a punto de pagar con mi joven cuello. Suspiré desesperanzado. Luego miré al interrogador, que seguía siendo el dominico joven. El escribano aguardaba, suspendida la pluma sobre el papel, mirándome como se mira a alguien que lleva todos los puntos para convertirse en picón de brasero. No conozco a ninguna familia de la Cruz, respondí por fin, con cuanta convicción fui capaz. Luego mal puedo conocer su limpieza de sangre. El escribano inclinó la cabeza como si esperase aquella respuesta. Rasgueó la pluma e hizo su puerco oficio. El fraile viejo y flaco no me quitaba ojo. —¿Sabes? —preguntó el joven— que sobre Elvira de la Cruz pesa la acusación de incitar a prácticas hebraicas a sus compañeras monjas y novicias. Tragué saliva, o más bien lo intenté, cuerpo de Dios, porque tenía la boca como un guijarro. La trampa se cerraba, y era una trampa endiabladamente siniestra. Negué de nuevo, cada vez más asustado de columbrar a dónde me llevaba todo aquello. Sabes que su padre y hermanos y otros cómplices, judaizantes como ella, intentaron liberarla después que fue descubierta y recluida por el capellán y la prioresa de su convento. La cosa olía ya sin rebozo a chamusquina, y yo era carne de aquel asado. Volví a negar, pero esta vez la voz no quiso salir de mi garganta. No le plugo dicho culto y hube de limitarme a negar con la cabeza. Pero mi fiscal o lo que fuera prosiguió implacable. ¿Y niegas que tú y tus cómplices formáis parte de esa conspiración judaica? Ahí, a pesar del miedo, que no era por cierto ligero, me amostacé un poco. Yo soy vascongado y cristiano viejo, protesté, tan bueno como mi padre,
que fue soldado y murió en las guerras del rey. El inquisidor hizo un gesto despectivo con la mano, como si en las guerras del rey muriese todo Cristo, y eso no significara gran cosa. Inclinóse entonces el inquisidor flaco y silencioso hacia el joven, deslizando unas palabras en su oído, y éste asintió respetuosamente. Luego el otro volvióse a mí y habló por vez primera. Su tono era tan amenazador y cavernoso que de pronto el fraile joven se me antojó el non plus ultra de la compresión y la simpatía. «Repite tu nombre», ordenó el viejo flaco. «Íñigo». La mirada severa del dominico, los ojos febriles alojados en profundas cuencas, me habían hecho tartamudear la respuesta. Prosiguió implacable. «Íñigo, ¿y qué más?» «Íñigo Balboa». «¿Y el apellido de tu madre?» «Se llama Amaya Aguirre, reverendo padre». Todo eso lo había dicho ya, y estaba en los papeles, de modo que el negocio daba muy mala espina. El fraile me dirigió una mirada feroz, extrañamente satisfecha. «Balboa», dijo, «es apellido portugués». La tierra pareció faltar bajo mis pies, pues no se me escapaba el alcance de aquel tiro envenenado. Era cierto que el apellido procedía de la raya con Portugal, de donde mi abuelo había salido para alistarse en las banderas del rey. De pronto, ya dije a vuestras mercedes que siempre fui mozo de buen despejo, todas las implicaciones del asunto se me iluminaron con tan meridiana claridad que si hubiera tenido cerca una puerta abierta, habría salido por ella a todo correr. Miré de soslayo el potro, aquel instrumento de tortura que aguardaba a un lado y que la Inquisición nunca usaba como castigo, sino como instrumento para esclarecer la verdad, lo que no era más tranquilizador en absoluto. Mi única esperanza era que, según las reglas del Santo Oficio, no podía darse tormento a gentes de buena fama, consejeros reales o mujeres embarazadas, ni a siervos para que declarasen contra su amo, ni a menores de 14 años, o sea, a mí. Pero ya estaba a punto de cumplir esos fatídicos 14, y si aquellos individuos eran capaces de buscarme antepasados judíos, también lo eran de hacerme crecer a su antojo los meses necesarios para una sesión de cuerda, que aunque solía hacerle cantar a uno, no era precisamente cuerda de guitarra. Mi padre no era portugués, protesté. Era un soldado de origen leonés, como su padre, que a la vuelta de una campaña quedóse en Oñate, y casó allí. Soldado y cristiano viejo. Eso dicen todos. Entonces oí el grito. Fue un grito de mujer desesperado y terrible, amortiguado por la distancia, pero tan violento que se abrió camino por pasillos y corredores, atravesando la puerta cerrada. Como si no lo hubieran oído, mis inquisidores siguieron mirándome imperturbables, y yo me estremecí de espanto cuando el fraile flaco dirigió sus ojos febriles hacia el potro y luego volvió a mirarme con fijeza. «¿Qué edad tienes?», preguntó. El grito de mujer sonó de nuevo, parecido a un latigazo de horror, y todos siguieron inmutables, como si nadie oyese aquello más que yo. Al fondo de sus cuencas siniestras, los ojos fanáticos del dominico parecían dos sentencias de hoguera. Yo temblaba como si tuviera cuartanas. 13, balbucí. Hubo un silencio angustioso, roto solo por el rasguear de la pluma del escribano sobre el papel. Espero que lo haya notado bien, pensé. 13, y ni uno más. En eso estaba cuando el fraile se dirigió a mí otra vez. La mirada se le había encendido más, un brillo nuevo, inesperado, de desprecio y de odio. Y ahora dijo, «Vamos a hablar del capitán Alatriste».